Salvador. Arturo, llegamos al domingo en la plaza del Monumento a la Revolución, discurso de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué nos dices acerca de él? Bueno, el discurso del domingo no puede ser leído sin la mañanera del lunes. Sí. Porque estamos frente a el domingo lo que vimos fue una postura muy firme de la presidenta contra la injerencia de Estados Unidos, dio varios datos importantes, habló hizo un engarce entre lo que señala como una campaña mediática de los conservadores nacionales extranjeros, engarzada con la presencia de agentes de la CIA y luego con las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha y sus coacusados. Es una postura que creo yo la mayoría de las mexicanas y mexicanos van a respaldar porque hemos sido testigos por generaciones de los afanes estadounidenses de intervenir en los asuntos mexicanos. Tenemos esta complicada vecindad con un país muy poderoso que siempre ha obligado a las mexicanas y mexicanos a ser muy cuidadosos y muy firmes cuando se debe, ¿no? Y la presidenta también dijo que pues quieren jalar agua al molino de la elección de noviembre de Estados Unidos y meterse, lo dijo con todas sus letras, la posibilidad, habló de la posibilidad, lo dijo como preguntas, pero después añadió que no eran preguntas retóricas, de si el Departamento de Justicia se convertiría en el gran elector en 1900, perdón, el año que viene. Creo que eso hay que leerlo con lo de la mañanera de hoy, en la que dice, no, pues no es Donald Trump, son sectores de Estados Unidos, porque con el discurso ayer decíamos, bueno, se terminó la cabeza fría, se terminó la táctica, la estrategia de no engarzarse, de no engancharse con las diatribas, con el inflamado verbo de Donald Trump, y viene otra fase. Hoy la presidenta matiza, y tenemos que preguntarnos si estamos frente a una estrategia de un paso adelante, un paso atrás, o parafraseando con perdón de Lenin, un paso adelante, dos atrás. O sea, si no este discurso antiinjerencista puede convertirse también en un riesgo de mayores presiones por parte de Estados Unidos. Lo que vemos hoy con el arranque del proceso en contra del general Mérida en Nueva York, pues es un anticipo o le empieza a poner elementos a esta frase pronunciada ayer en el Monumento a la Revolución por la presidenta de vienen por unos, luego por otros. Cuando se habla de que se ha hablado mucho de que hay una lista, de que vendrían por varias figuras, no solamente de gobernantes, sino también figuras de personas que fueron dirigentes políticos o que lo son. Pues creo que seguimos en una situación muy delicada que se va a extender en el tiempo a la manera de una serie televisiva de esas que te mantienen pegado a la pantalla, ahora al ritmo del proceso legal o de los procesos legales que se vayan abriendo en Nueva York. Por el lado de México y de la política de la presidenta, creo que es importante también detenerse un poco en una de las frases que pronunció en su discurso del Monumento a la Revolución, que dijo, nunca vamos a cubrir a los corruptos ni la corrupción con el crimen organizado. Creo que esas expresiones tienen que irse traduciendo en acciones de la justicia mexicana, porque aquí hemos dicho muchas veces que no debería alegrarnos que juzgaran a ningún mexicano allá, a ningún corrupto o a ninguna persona que haya ocupado cargos importantes en nuestro país, que sea sometido a la justicia de otra nación. Bien, Arturo Cano, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de lo sucedido en el Monumento a la Revolución, el discurso de la presidenta y luego lo sucedido hoy en la mañanera? Daniela. Y bueno, hoy en la mañanera, y como bien dice Arturo, hoy con el inicio de las audiencias.
porque ese proceso sigue, independientemente de que el gobernador con licencia Rocha Moya declare acá o no declare allá, etcétera, etcétera. El proceso está y hay funcionarios que se entregaron y hay funcionarios que están en audiencias. Eso es una presión constante, permanente, lo habíamos dicho desde que se dio el anuncio, pone en una situación a Claudia Sheinbaum en la que es difícil salir bien librada, porque aceptar una cosa es mala y no aceptarla es también peor. Entonces, no es una cosa de salida fácil. Creo que, y voy a separar las dos cosas, creo que el discurso era importante, es necesario tener en alerta a toda la población movilizada para, pues por lo menos estar atenta a la información que se vaya dando sobre ese y otros casos, porque yo sí estoy convencida, y eso creo que ya lo hemos dicho, de que hay una ofensiva eh, eh, muy cantada, muy anunciada, es la crónica de un ataque anunciado, muy largamente anunciado, sobre todo el continente, no nada más es México. México tiene el inconveniente, además de que tenemos esta relación tan cercana, tan dependiente económicamente, pero también tan cercana en algunas cosas, hasta en temas culturales, binacionales. Entonces, pero la acción de Donald Trump es sobre todo el continente, tiene una ruta que ha definido claramente, que ha ido dando paso tras paso tras paso para lo que es completar su estrategia nacional de seguridad y lo que ha organizado con su llamado escudo de las Américas, que es lo que quiere tener, y eso pues no debía llamarnos ni a sorpresa, que lo han ido anunciando tanto y lo han ido avanzando tanto que así es. Entonces creo que en ese sentido es importante la movilización. Ahora, evidentemente, empiezan a quedar huecos también en el discurso. Bien lo dice Arturo, ayer parecía que ya era un punto de inflexión, hoy matiza, hoy jala un poco la cuerda y dice, bueno, no es con Trump. Y no solo es eso, hay muchas cosas en las que plantea la no, como el proyecto de la 4T, que no la interferencia de los poderes económicos en el poder político. Y bueno, tenemos o tuvimos el viernes a las empresas de temas de la industria farmacéutica ahí mismo en la mañanera, ¿no? Creo que todo ese tipo de contradicciones se van a empezar a ir presentando en la medida en la que va por la cuerda floja, un pasito para acá, otro para acá y otro para allá, porque estamos en una de las posiciones más difíciles con el señor y no solo es Trump, es todo el equipo a su alrededor, todo lo que implican los planes de su administración, pues los tenemos encima y creo que así vamos a estar y se van a ir incrementando estas acciones y estas cosas hasta, por lo menos hasta noviembre. Ojalá y se acabara, pero yo también tengo mis dudas. Creo que esto va a ser de largo plazo y mientras, pues sí, ahora sí que como malabarista en la cuerda floja, tendrán que irse dando pasos en función de lo que vaya pasando cada día. Pero me parece que en principio el llamado es correcto a la gente a estar movilizada, a la alerta, a estar difundiendo, a estar desmontando un montón de cosas que tienen que ver precisamente con esto. O sea, la estrategia de seguridad, le hemos dicho 1000 veces, quien ha marcado la pauta de la estrategia de seguridad para nosotros y el resto de América, incluido Colombia, pues ha sido Estados Unidos. Quien nos ha traído las armas han sido Estados Unidos. Quien ha traído incluso el origen de los temas de narcotráfico, pues han venido Estados Unidos. Entonces, eso es algo que no se nos tiene que olvidar nunca, hay que tenerlo claro siempre y hay que estar también desmontando las cosas que se pueden desmontar, porque hay otras en las que la propia cuarta transformación pues también tendrá que dar sus propias explicaciones y sobre todo ser muy transparente como en el caso, ¿no?, de Sinaloa, de Rocha Moya, que tendría que haber avances
de la Fiscalía, pues muy pronto, de esas investigaciones, porque eso es la única defensa que podemos tener para evitar que se sigan avanzando procesos judiciales en Estados Unidos contra México. Bien, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas del discurso de la presidenta en el Monumento a la Revolución y lo dicho luego hoy en la conferencia matutina de prensa? Salvador. A mí me parece que lo central, Julio, es que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró músculo, mostró poder de movilización en un conteo que hacíamos acá desde la redacción de Milenio. Hubo alrededor de 700,000 personas movilizadas ayer domingo, entre las que fueron al Monumento a la Revolución y las que estuvieron en las distintas capitales del país. Es decir, mostraron no solo un músculo de convocatoria en la Ciudad de México, sino un partido que tiene alrededor de 12 millones de militantes y que pudo movilizar a 700,000 personas en un domingo, y que frente a una situación de festejo por el segundo año se conmemoraron 2 años, se conmemoran porque es apenas mañana la fecha real de que ganó Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer, la mujer más votada, la presidenta más votada de todos los tiempos. Entonces, es decir, el músculo me parece que es el valor central del asunto. Ya vimos lo que pasó en Colombia, es decir, ya lo habíamos visto en otros países, la injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Argentina, de Honduras, de Colombia, el apoyo a Bukele, a Ecuador, a sus aliados. Es decir, Estados Unidos tiene un papel intervencionista de injerencia en las elecciones, y lo dijo muy claramente la presidenta Claudia Sheinbaum ayer domingo, y me parece que el matiz de hoy es un matiz de diplomacia. Sin embargo, el mensaje duro, el mensaje fuerte ya está dado, es decir, hay un poder de movilización muy fuerte, es decir, quieres intervenir, Trump, estadounidenses, agencias extranjeras, quieren intervenir en las elecciones en México, bueno, pues están convocándose ya a una movilización, a una defensa, a una presidenta que tiene alrededor del 70 o más por ciento de popularidad, con un partido que gana las elecciones, que pues es capaz de ganar mayorías calificadas y que frente a un intervencionismo y una injerencia, ese es el valor central del asunto. Es decir, la moneda de cambio de los juicios contra un narco ahora o luego ponen otro, pero nadie conoce las pruebas hasta el momento. Entonces, probablemente sean narcotraficantes estos personajes señalados, es muy probable, no lo dudo. Sin embargo, el asunto central es meramente político. Es decir, el presidente Trump quiere intervenir en las elecciones en México y la presidenta Sheinbaum mandó un mensaje de fuerza de que aquí no se mete y que hay mucho pueblo detrás de la presidenta. Bien, gracias. Ahora, en todo pues declaraciones, pero que implican posicionamientos políticos, les pregunto en eso que a veces hacemos de preguntas rápidas, respuestas rápidas, Arturo Cano, ¿es más lo que tenemos que perder con un posicionamiento así de la presidenta Sheinbaum o hay perspectivas de que podamos avanzar en una recomposición positiva de la relación con Trump? Esa recomposición positiva tendría que pasar por intensificar los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para desmantelar las redes de complicidad de distintos niveles de gobierno con el crimen. Se han hecho esos esfuerzos. Digo, ahí está la operación Enjambre, ahí están las detenciones recientes en Morelos, antes el Estado de México, la aprehensión del alcalde de Tequila. Pero es muy difícil creer que la corrupción con el narco se detenga en la escala municipal o en la escala de una comunidad. Eso, pues, está muy probado por nuestra historia que
que ha habido personajes de alto nivel de la política involucrados en ese tipo de relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues no hay que darles elementos. Si se les dice, pues no hay pruebas, no hay pruebas. Y aquí está con claridad las investigaciones de autoridades mexicanas sobre sospechas que había sobre tal o cual personaje, y ha quedado claro que no existe ninguna prueba. Ahora, hay una lectura, llevándolo al terreno que plantea Salvador, de lo estrictamente político. Independientemente de si Rocha y sus acusados son culpables, si Estados Unidos presentó pruebas o no, si la gobernadora Maru Campos de Chihuahua es una heroína o una traidora a la patria que violó la ley, el hecho es que una encuestadora que suele ser muy citada, muy celebrada por la 4T, Encol, que publica sus encuestas en el país, registró hace unos días una caída de 7 puntos, que son muy importantes, de la popularidad de la presidenta. Sigue teniendo una popularidad muy alta, Encol la pone en 68, pero fueron 7 puntos en apenas unos días. Y la misma encuestadora preguntó a los ciudadanos y ciudadanas sobre Rubén Rocha Moya, si le parecían creíbles o no las acusaciones contra Rocha Moya. Bien, Arturo. Y 62% dice pues que son creíbles, ¿no? Bien, Arturo, gracias. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, Daniela Pastrana, para desmontar este choque político con el trumpismo. ¿Se requiere desmontar a fondo la relación política, crimen organizado en México? No, yo creo que no tiene nada que ver, porque claramente el objetivo de Estados Unidos, yo también creo eso, no tienen que ver con el desmantelamiento del narcotráfico en México. Es una cosa y es una pregunta legítima que también hacía la presidenta. Dice, ¿en realidad están interesados en cooperar? Porque por supuesto que una política de combate al narcotráfico tiene que ser transnacional, con los países de origen, con los países de destino, de consumo. O sea, no puede entenderse ningún tipo de política para enfrentar el crimen organizado en estos días si no es una política transnacional. Ahora, eso requiere cooperación, información, sí. Pero el interés que tiene Estados Unidos, pues si tuviera interés en que esto se resolviera, primero lo habría hecho hace mucho tiempo, y en segundo lugar habría sido con otro tipo de cosas, insisto, no con su plan Mérida, no con su Rápido y Furioso, no con la cantidad de armas que entran a México, no echándonos la culpa de una serie de cosas sin ver lo que no hacen tampoco en casa, ¿no? Es evidente que eso no es su objetivo. Como en muchos otros casos, y lo hemos visto, pues en Cuba no están interesados en la democracia, en Cuba, en Venezuela tampoco, eso nos queda más que claro. Y yo estoy convencida también de que ninguna cosa, ahí sí creo que esto de que vamos a platicar con ellos y los vamos a convencer, bueno, pues es un tiempo que ya pasó, no están en modo ser convencidos, están en modo bully y queremos avanzar lo que más se pueda con una posición de fuerza, como lo ha dicho Pete Hegseth. Entonces no creo que hagan lo que haga México, no va a ser aceptado como un buen paso, porque simplemente no está ahí el interés. Tendríamos que buscar otras formas de también hacerle ver o de ver cuáles son nuestras fortalezas que pudieran hacer un equilibrio en una correlación de fuerzas pues muy dispareja. Bien, Daniela, gracias. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Salvador Frausto, ¿crees que puede llegar la siguiente ronda de acusaciones contra personajes políticos relevantes de Morena? ¿Y qué haría México? ¿Qué podría hacer frente a nuevos señalamientos de ese tipo, Salvador? Creo que es muy probable que haya nuevas acusaciones contra otros políticos, contra gobernadores o contra otro tipo de dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque la estrategia no es desmantelar el narcotráfico regional, el narcotráfico, digamos que circula en nuestro continente o en el mundo o entre los 3 países de América del Norte. El objetivo de Estados Unidos es un cambio
en la geopolítica, en la estrategia geopolítica de América para los americanos, la llamada doctrina Monroe, o ahora Donroe, rebautizada por el propio Donald Trump, que es tratar con mano suave a los gobiernos de derechas y tratar de incidir en las elecciones de América Latina para que los partidos o los países gobernados por los partidos de izquierdas se vayan debilitando. De ahí la injerencia. El objetivo en este momento es Colombia en lo inmediato, Brasil y México. Es decir, está jugando a intervenir en las elecciones de esos países. Ya lo vimos en Colombia, en las expresiones de senadores apoyando al candidato de ultraderecha que ganó por poquito la primera vuelta electoral al candidato de la izquierda y que van a ir a segunda vuelta y que hay acusaciones de intervencionismo, y no me alargo más en eso. Y Brasil nombrando también a grupos como si fueran terroristas, y ya Lula enojado, y la presidenta Sheinbaum también poniendo y mostrando músculo. No hay de otra, es una jugada, no hay ninguna solución de que entreguen a Rocha Moya o el que sea. No, van a hacerlo de todas formas, van a tratar de debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Bien, en eso de preguntas rápidas, respuestas rápidas, Arturo Cano, ¿hasta dónde crees que puede llegar la fractura o el riesgo en este escenario que estamos viviendo, México, Estados Unidos, Sheinbaum, Trump? Pues sería una apuesta, una respuesta a esa pregunta, Julio, pero yo diría que tenemos que tomar en cuenta una cosa. Mientras suceden estas declaraciones, sean las de la presidenta en el Monumento a la Revolución, sean las muy reiteradas de Donald Trump hablando de que aquí gobierna el narcotráfico, hay cosas en la relación bilateral que siguen fluyendo. Pese a todo este ruido de procesos, etcétera, ahí ya están sentados para la renegociación o la revisión del tratado comercial, sigue la colaboración en materia de seguridad e intercambios de información. Entonces, las dos vías van a seguir caminando, van a seguir operando, pese a que discursivamente se piense que en un momento puede todo reventar. Bien, Arturo. Daniela Pastrana, en esta rapidez que traemos, ¿crees que es inevitable el choque fuerte México-Estados Unidos? Pues no, yo creo que México va a hacer todo lo posible por evitarlo, porque justamente tenemos una correlación de fuerzas muy dispar, demasiado dispar, y hay muchas personas en medio del paquete, ¿no? Entonces yo sí creo que parte de eso, pues es justo lo que vemos hoy con la presidenta diciendo, no, bueno, pero el presidente Trump no, aunque evidentemente, ¿quién más? El Departamento de Justicia no funciona, o sea, es del presidente Donald Trump, y no va a hacer ninguna cosa sin autorización del presidente Trump, porque hemos visto cómo se comporta Trump con los republicanos, con los de su partido, con sus senadores, con su corte. Es que es lo mismo, ¿no? Entonces, claramente es así. Yo no creo que vayamos a llegar en ningún momento a una situación de fractura ni de ruptura, y creo que México va a aguantar todo lo que se tenga que aguantar para mantener esa relación en buenos términos y tratar de contenerlo de la forma en la que se pueda ir conteniendo. Por eso me parece importante, como bien decía Salvador, que se vean estas movilizaciones, que esté activa la gente. Es que es básicamente uno de los elementos que tenemos como para hacer presión, que no esté el gobierno deslegitimado. Y eso pasa no nada más, por supuesto, por las movilizaciones. En esa parte también coincido con Arturo, en la que tiene que verse otro tipo de medidas, pero no para que las vea Donald Trump ni para que las vean en Estados Unidos, sino para que las vea aquí la gente, para que el gobierno mantenga esa confianza en la gente y esa cercanía con la gente, que evite que las intenciones de Estados Unidos pues sigan avanzando. Pero eso es mantener la cercanía
con la gente, y eso es resolver problemas que para las personas en México son necesarios que se resuelvan. Bien, gracias. Salvador Frausto, en este mismo proceso de rapidez, ¿crees que la oposición va ganando terreno electoral y social en este conflicto que caracterizan como narcopolítica, narcogobierno? No, definitivamente no. Me parece que la oposición sigue dándose balazos en los pies a cada paso que dan. Lo vimos en la reunión de Maru Campos de defensa de la gobernadora de Chihuahua el sábado en Chihuahua. Pues esos personajes viejos tienen que traer a Calderón, a Fox, a Santiago Krill, es decir, no hay una fuerza. El PAN y el PRI van perdiendo fuelle. En las últimas encuestas que se han publicado, se prevé que para las elecciones del 2027 se pelee en el segundo lugar en el Congreso el PAN y Movimiento Ciudadano. Es decir, el PAN podría caer a tercer lugar y el PRI está muy cerca del 3%, muy cerca de perder el registro. Entonces, el PRI va a pelear el próximo año por sobrevivir y el PAN por mantenerse, aunque sea como segundo lugar. Pero no hay una discusión en ningún tipo de estudio de que la oposición pueda ganar alguna mayoría en el Congreso. Es decir, tenemos esas elecciones el próximo año en puertas para renovar el Congreso y muchas gubernaturas, incluso probablemente el propio Chihuahua sea uno de los estados que probablemente va a perder el PAN, según la mayoría de las mediciones que se han hecho de sondeos de opinión. Entonces, y podría haber ahí alguna sorpresa, quizá en Querétaro, quizá en Aguascalientes, es decir, quizá en Nuevo León, que lo gobierna Movimiento Ciudadano. Entonces, tenemos ahí un panorama político en el cual Claudia Sheinbaum, a diferencia de Lula y de Lula en Brasil y de Petro en Colombia, la presidenta Sheinbaum tiene una posición de mucho más fuerza frente a los Estados Unidos de la que tienen Brasil y Colombia, porque sus presidentes tienen unos niveles de popularidad apenas por encima de lo que se necesita para ganar elecciones. Ya veremos qué pasa en la segunda vuelta de Colombia, pero están casi empatadas la ultraderecha y las izquierdas. Igual en Brasil están en equilibrio de fuerzas, también muy en una medición de fuerzas. Yo creo que vamos a vivir unos tiempos de no ruptura con Estados Unidos, pero de mucho forcejeo y de mucha tensión, muy fuerte de aquí a noviembre, porque son elecciones en Estados Unidos, pero en general en los siguientes años. Son años en los que se va a vivir en tensión política. Bien.